Buenas tardes a todas y a todos. Espero que realmente se encuentren muy bien, de todo corazón. Quien les habla el día de hoy es Mariana Figalo y a nombre de la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, les doy la bienvenida a este webinar llamado Contratos de Trabajo sujetos a modalidad. Nuestra ponente el día de hoy es Marta Olortegui. Ella es abogada por la Universidad Privada del Norte, con experiencia laboral en el sector público en asuntos laborales, en sede administrativa y judicial, con especialización en Derecho de Trabajo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, laborando actualmente en la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL. Asimismo, hoy les brindaré algunas reglas de convivencia de nuestro webinar del día de hoy. En primer lugar, les quiero contar que el webinar hoy día es de 60 minutos, 45 minutos de exposición y 15 minutos al final para resolver todas las preguntas que se hagan en el camino. Dicho eso, contarles que las preguntas podrán hacerse a través de Zoom, de preguntas y respuestas o del chat. Y si estás viéndonos por Facebook, puedes hacerlo en los comentarios desde ahí. Si estás en Facebook, se ha adjuntado ahí también el enlace por si quieres pasarte al Zoom. Si lo haces te lo recomiendo porque así podrás también al final tener la presentación, ya que al entrar por Zoom quedan registrados. Dicho eso también, justamente, si ya están aquí en el Zoom, están registrados porque para entrar han puesto sus datos. Por lo tanto, no es necesario que pongan sus datos, ninguno de ellos, en el chat. Además, quiero contarles que los micrófonos van a estar silenciados por justamente la mecánica del webinar. Y nos conversaremos siempre por el chat. Tampoco va a estar disponible la opción de levantar la mano, o en todo caso si lo está, no va a ser usada. Entonces, creo que con eso estaría todo listo. Y Marta, si estás por ahí, si me escuchas, ahí estás. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te dejo la palabra. Buenas tardes, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Me voy a presentar. Mi nombre es Marta Olortegui, soy servidora de la SUNAFIL y el día de hoy vamos a hablar sobre los contratos sujetos a modalidad. Es un tema muy importante tanto para los trabajadores como para los empleadores, puesto que es importante saber definir cuál es la información que debe estar registrada en el contrato de trabajo. Asimismo, también esta capacitación va a ser importante para los trabajadores, pues luego de esta capacitación van a poder reconocer si es que en verdad están sujetos a un contrato sujeto a modalidad, un contrato temporal o a un contrato indeterminado. Entonces, para poder dar inicio a la presente capacitación, voy a compartir mi pantalla. ¿Me podrías confirmar si es que logra visualizarse en pantalla completa? Sí, se ve tu presentación, perfecto. Bien, gracias. Ya. Como he mencionado, los contratos de trabajo sujeto a modalidad van a ser muy importantes a fin de determinar si los trabajadores se encuentran sujetos a un contrato de trabajo de naturaleza temporal o de naturaleza indeterminada. Asimismo, los empleadores a través de esta capacitación van a poder evidenciar si es que han presentado errores al momento de suscribir esos contratos de trabajo. Para ello vamos a iniciar mencionando cuál va a ser la base legal, el sustento normativo de la presente conferencia. Bien, tenemos el Decreto Supremo 03-97-TR, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y también el Decreto de Urgencia número 127-2020, que establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y establece otras disposiciones. En esta norma vamos a poder evidenciar que existe un artículo en específico que modifica
un artículo del TUDO del Decreto Legislativo número 728, pero esta modificación va a ser solo temporal. Entonces, en el desarrollo de la presente capacitación vamos a mencionarlo. Bien, entonces para poder ingresar debemos saber qué es lo que se entiende por contrato de trabajo. Como sabemos, un contrato de trabajo va a ser el acuerdo de voluntades tanto del trabajador, que necesariamente es una persona natural, y el empleador, que puede ser una persona natural o jurídica. Cuando hablamos de persona natural, podría ser una persona natural con negocio, pero también podría ser una persona natural, como por ejemplo en el caso de los trabajadores del hogar. Su empleador es una persona natural. O también una persona jurídica, ¿no? En caso fuera una empresa. En virtud de este contrato de trabajo, el primero, en este caso el trabajador, se va a obligar a poner a disposición del segundo su propio trabajo a cambio de una remuneración. Entonces, el contrato de trabajo va a ser el acuerdo de voluntades en el cual el trabajador va a prestar de manera personal sus servicios y el empleador se va a encontrar obligado a realizar el pago de una remuneración. Asimismo, el trabajador va a quedar subordinado al empleador. Este elemento, la subordinación, es un elemento muy importante dentro de una relación laboral, dentro de un contrato de trabajo. Bien, ahora aquí es importante definir la diferencia entre contrato de trabajo y contrato de locación de servicios, porque ocurre que en muchos casos los usuarios nos consultan si es que ellos, me refiero a los locadores, tienen el derecho a percibir, por ejemplo, beneficios sociales o a que le entreguen, por ejemplo, el contrato de trabajo. Entonces, en estos casos hay que diferenciar que no va a ser lo mismo el contrato de trabajo que la locación de servicios, porque hay elementos distintivos. Para empezar, vamos a hablar sobre el contrato de trabajo. En el contrato del trabajo vamos a encontrar una prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. La prestación personal de servicios se basa en que va a ser el trabajador que ha sido contratado quien va a realizar las actividades en la empresa. La subordinación se va a basar en que el trabajador va a estar sujeto a las órdenes del empleador, va a estar sujeto a un horario de trabajo, por ejemplo, va a estar sujeto a fiscalización de parte del empleador también y también podría meritar sanciones si es que incurre en alguna falta, ¿no? Y finalmente la remuneración, que va a ser el pago que va a realizar el empleador al trabajador. Distinto es el caso de la locación de los servicios, en el cual, si bien va a haber una prestación personal de servicios y también va a haber una contraprestación, que en este caso sería el pago de los honorarios por los servicios prestados, el elemento distintivo va a ser la autonomía. En este caso, este prestador de servicios, este locador de servicios, no va a estar sujeto a las órdenes del empleador, tampoco va a estar sujeto a una jornada de trabajo, no va a recibir, por ejemplo, descuentos por tardanzas o por ausencias, siempre y cuando realice sus actividades conforme a lo establecido en el contrato civil. Porque otra de las diferencias es que en un contrato de trabajo hay una relación laboral y en un contrato de locación de servicios existe una relación civil, regido por el Código Civil. Entonces, no podemos equiparar los conceptos y creer que un locador de servicios tiene los mismos derechos que un trabajador, ¿no? Otra de las diferencias es que un trabajador va a estar registrado en la planilla de la empresa como trabajador y el locador de servicios, si bien va a estar registrado en la planilla de la empresa también, va a estar registrado como prestador de servicios, como locador. Bien, hay que hablar de las reglas generales en la contratación. Son 3 reglas muy importantes. La primera de estas es que preferentemente se va a escoger la contratación laboral a plazo indeterminado. Si es que se presentan esos 3 elementos, prestación personal de servicios, subordinación y remuneración, se va a presumir que se trata de una relación laboral de carácter indeterminado, es decir, no está sujeto a un periodo de tiempo, va a permanecer en el tiempo, a menos que hayan causas objetivas, causas temporales que motiven que se trate de un contrato temporal, un contrato sujeto a modalidad. Otra de las reglas es que a los contratos de trabajo se le va a aplicar un periodo de prueba, el mismo que está previsto en la legislación laboral, en el tubo del decreto legislativo 728. Este periodo de prueba es usualmente de 3 meses. Podría ampliarse, por ejemplo, para el caso de los trabajadores de confianza o el personal de dirección.
Pero la regla es que el periodo de prueba es de 3 meses, dentro del cual el trabajador podría estar siendo evaluado por parte del empleador a fin de verificar si es que cumple con el perfil del puesto. Superado el periodo de prueba, ese trabajador va a adquirir protección contra el despido arbitrario, es decir, superado estos 3 meses que he mencionado. Y finalmente la última regla es que los contratos a plazo indeterminado no exigen formalidad escrita, pero sí los sujetos a modalidad. Como he mencionado ya, hay dos tipos de contratos de trabajo: el contrato de naturaleza temporal y el contrato de naturaleza indeterminada. En el primer caso, estos tienen que ser suscritos de manera formal, de manera escrita. Situación distinta va a ocurrir en el caso de un contrato a plazo indeterminado, el cual puede ser celebrado de manera verbal. Las partes se pueden poner de acuerdo a efectos de que el día de mañana va a iniciar un vínculo laboral, y como se trata de un contrato que es a plazo indeterminado, no necesariamente requiere que éste se encuentre establecido o plasmado en un contrato escrito. Pero en el caso de los contratos sujetos a modalidad, sí. El contrato tiene necesariamente que constar por escrito y entregarse una copia al trabajador. Bien, ya hemos mencionado los elementos esenciales del contrato de trabajo. Vamos a explicar un poquito más. El primer elemento vendría a ser la prestación personal de los servicios. La actividad cuya realización es objeto del contrato de trabajo es específica de un trabajador determinado. Por ejemplo, si a mí me contratan como abogada en una empresa, tengo que tener en cuenta que me están contratando a mí para que realice el seguimiento de determinados casos. No están contratando a algún pariente mío, no están contratando a un colega mío. Contratan de manera específica mis servicios. Entonces, este es un elemento que debe ser considerado en los contratos de trabajo. Tiene que ser la persona que ha sido contratada quien debe prestar los servicios. Es una prestación personalísima. Otro de los elementos es la remuneración, que va a ser la retribución otorgada al trabajador como prestación de sus servicios. El trabajador va a prestar servicios para el empleador. En el caso, por ejemplo, si seguimos con el caso del abogado, va a patrocinarlo, por ejemplo, en determinado proceso, y el empleador, ¿qué tiene que hacer? Es pagarle ese servicio, ¿no? Este pago puede ser realizado tanto en dinero como en especie. Y hay que considerar también que la remuneración va a ser de libre disposición del trabajador. El trabajador percibe la remuneración y el trabajador decide en qué va a gastar ese dinero. No está limitado a determinado motivo, a determinado concepto. Bien, el elemento importante también que hemos mencionado vendría a ser la subordinación, que va a ser el cual existe un vínculo jurídico tanto entre el deudor y el acreedor del trabajo, es decir, entre el empleador y el trabajador, en virtud del cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla. Y se va a producir una doble situación: una sujeción de parte del trabajador y la dirección de parte del empleador. Es importante mencionar que este poder de dirección que va a tener el empleador contiene tanto la dirección, la fiscalización y la sanción. Por ejemplo, si se contratara a un contador para una empresa y resulta que este contador está llegando tarde al centro de trabajo constantemente, o se está ausentando por un periodo importante de días. En este caso, ¿qué es lo que podría hacer el empleador? Pues podría emitir un memorándum o una amonestación a fin de señalarle que está incumpliendo con una de las obligaciones establecidas en el contrato del trabajo, ¿no? Y podría también aplicar sanciones, porque tiene este poder de sancionar. Podría quizá otorgarle un número de días como suspensión del contrato de trabajo. O también podría fiscalizarlo, ¿no? Si es que, por ejemplo, hay por ahí alguna responsabilidad en la cual irresponsabilidad, perdón, en la cual ha incurrido este trabajador, el empleador tiene esa facultad de fiscalizar su trabajo, si es que el trabajo está siendo realizado correctamente, conforme a lo establecido en el contrato de trabajo.
Bien, aquí hay un principio que es muy importante que va a ser el principio de primacía de la realidad. Este principio nos va a poder aclarar cuál es el panorama, si es que existe una relación laboral, si es que existe una relación civil, si es que esta relación es de carácter indeterminada o si esta relación es de carácter temporal. ¿De qué se trata el principio de primacía de la realidad? Se trata de que en caso de discordancia entre los hechos y lo que surge de los documentos, se va a otorgar preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos. Por ejemplo, si es que determinado trabajador emite sus recibos por honorarios y está en planilla registrado como locador, como prestador de servicios. Sin embargo, está sujeto a una hora de ingreso y de salida del centro de trabajo, tiene descuento si es que llega tarde al trabajo, si es que falta o no cumple sus obligaciones, le están cursando memorándums, le están otorgando amonestaciones o suspensiones y se está fiscalizando su trabajo, ¿no? Le están enviando correos electrónicos para decirle de qué manera realizar su labor, le están dirigiendo la conducta y las labores que debería hacer. En este caso no se trataría de un locador de servicios, porque un locador de servicios realiza sus actividades de manera independiente. Él sabe para qué actividad ha sido contratado y la va a desarrollar. El tiempo que le tarde va a ser una cuestión de él, ¿no? Obviamente va a haber un periodo en el cual va a tenerse que entregar el proyecto o el trabajo, pero, pero pese a ello, no está regido, por ejemplo, un horario, ¿no? No va a tener que ingresar al centro de trabajo a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, no va a tener que marcar asistencia, no tiene un correo institucional, por ejemplo, no tendría por qué ser sancionado por la empresa que lo contrató. Si es que esto ocurriera, en verdad no se trata de una relación civil, de un locador de servicios, sino que este trabajador es un trabajador sujeto a la empresa y por tanto tendría que figurar en la planilla como trabajador y tendría que reconocerse el pago de sus beneficios sociales. En este caso, este locador que hemos mencionado podría acercarse a la SUNAFIL y presentar una denuncia para que se realice una inspección. Y los inspectores, aplicando el principio de primacía de la realidad, llegarían a determinar que en los hechos este prestador de servicios es en realidad un trabajador, pese a que puedan encontrar la emisión de recibos por honorarios o el contrato civil. ¿Qué va a primar? Van a primar los hechos sobre los documentos. Bien, en este caso también es importante presumir la laboralidad a plazo indefinido. Como ya hemos dicho, si es que se presentan esos tres elementos esenciales del contrato de trabajo, como son la prestación personal de servicios, la remuneración y la remuneración, se va a presumir que se trata de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Esta es la regla. La regla es que sea un contrato de trabajo a plazo indeterminado y solamente en determinados supuestos, por alguna causa objetiva y temporal, podría tratarse de un contrato de trabajo a plazo temporal, ¿no? O sujeto a modalidad. Bien, como ya hemos dicho, por excepción se podrá contratar temporalmente o a plazo fijo, siempre que se cumplan los requisitos exigidos, que ya vamos a ver más adelante y que ya hemos adelantado. Uno de esos requisitos es que sea un contrato escrito. Esta es una de las formalidades que debe observarse. Es un contrato escrito, no puede ser un contrato verbal, y también observando el principio de causalidad. Bien, como ya hemos indicado, los contratos por tiempo indeterminado van a ser la regla y la excepción va a ser que se trata de un contrato sujeto a modalidad. Finalmente, también podemos encontrar que existen contratos a tiempo parcial en los cuales el trabajador va a laborar menos de 4 horas diarias en promedio. Bien, ahora sí vamos a ver cuáles son los requisitos o las formalidades que deben ser observadas en un contrato sujeto a modalidad. Para la celebración de un contrato sujeto a modalidad, uno de los requisitos es que exista una causa objetiva que motive la suscripción de ese tipo de contratos. Por ejemplo, adelantándonos un poco a los tipos de contratos sujetos a modalidad. Si se va a celebrar, por ejemplo, un contrato por suplencia, ¿cuál sería la causa objetiva? Suplir a determinado trabajador que temporalmente se ha ausentado o se ha suspendido el vínculo,
Por ejemplo, este trabajador se encuentra con descanso médico, por ese periodo se va a contratar a otro trabajador para que supla sus funciones. Hay una causa objetiva y es una causa temporal. Están sujetos a un plazo o a una condición resolutoria. ¿Cuál sería en este caso el plazo o la condición resolutoria? Que el trabajador que está siendo suplido regrese, retorne al centro de trabajo. En el momento en que el trabajador que se encuentra con descanso médico, por ejemplo, regrese al centro de trabajo, ese trabajador que fue contratado por suplencia va a tener que retirarse, va a tener que culminar el vínculo laboral. Como ya hemos mencionado también, una importante formalidad es que debe celebrarse de modo escrito. Si es que no se realiza de modo escrito, si es que es un contrato verbal, se va a presumir que se trata de un contrato a plazo indeterminado. Ahora, aquí hay una pregunta importante. ¿Los contratos temporales se inscriben ante la Autoridad Administrativa de Trabajo? ¿Ustedes saben si es que es posible su inscripción? Bueno, hasta el 2016 los contratos sujetos a modalidad se inscribían en el Ministerio de Trabajo, en la Autoridad Administrativa de Trabajo, pero actualmente los contratos ya no se presentan ante el Ministerio de Trabajo o ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. En el momento en que inicia el vínculo laboral, al día en que inicia la prestación de los servicios, esos trabajadores tienen que ser inscritos en la planilla de la empresa. Y con eso ya posteriormente el Ministerio de Trabajo va a tener una base de datos, igualmente es SUNAFIL. Cuando realice una inspección, revisa la base de la SUNAT y va a poder verificar cuántos trabajadores fueron dados de alta, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante recalcar que los contratos sujetos a modalidad ya no se presentan ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Bien, y también es importante precisar el tipo de contrato a plazo fijo. En el ejemplo que yo he brindado, he hablado sobre un contrato sujeto a modalidad. Entonces, perdón, un contrato por suplencia. Entonces, será importante mencionar en el contrato que se va a celebrar que se trata de un contrato por suplencia. También se tendría que señalar, por ejemplo, cuál es la trabajadora o el trabajador al cual se suple, al cual se está supliendo, al cual se está reemplazando y cuál sería el periodo de esta suplencia, ¿no? Hasta que sea dado de alta ese trabajador, hasta que si se trata, por ejemplo, de una licencia por maternidad, hasta que se reincorpore la trabajadora, dependiendo de cada caso. Pero siempre se tiene que explicar, siempre se tiene que precisar cuáles son los motivos y las razones por las cuales se está celebrando un contrato temporal. Causa objetiva en la contratación laboral. Se tiene que señalar cuál es la situación objetiva y real que justifica la celebración de un contrato sujeto a modalidad y que debe consignarse en el contrato y verificarse en la práctica a efectos de cumplir con el principio de causalidad. Como ya hemos dicho, ¿no? En el contrato por suplencia se tendría que especificar que se trata de un contrato por suplencia, se tendría que especificar cuáles son las funciones a realizar, se tendría que especificar también a qué trabajador está reemplazando, hasta cuándo va a durar esta suplencia y cualquier otro requisito que sea importante. Es importante que se pueda establecer la causa que motiva la contratación de manera temporal, porque como ya hemos dicho, los contratos temporales son la excepción. Si es que, por ejemplo, las labores en la empresa son de manera permanente, contratar bajo un contrato de suplencia, pues nos haría presumir que en verdad se está realizando un fraude, ¿no? Porque en realidad no habría una naturaleza temporal. Podría ser que sí, quizá por necesidad de mercado, por incremento de actividades. Habría que evaluar caso por caso. Pero como ya hemos dicho, la regla es que los contratos son a plazo indeterminado. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de contratos a plazo fijo. Vamos a encontrar de naturaleza temporal, contratos de naturaleza temporal, contratos de naturaleza accidental y de obra o servicio específico. Dentro de los contratos de naturaleza temporal vamos a encontrar el contrato por inicio o incremento de actividad. En este caso debe entenderse como inicio de una nueva actividad empresarial, tanto el inicio de la actividad productiva como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la empresa. En este caso hay que considerar cuál es el plazo máximo para suscribir ese tipo de contratos. El plazo máximo va a ser de 3 años.
En el caso de los contratos de necesidades de mercado, se suscriben ese tipo de contratos en base a los incrementos coyunturales de la producción originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trata de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Tales situaciones deben ser temporales e imprevisibles. Podemos mencionar, por ejemplo, aquí el caso de la situación del COVID. Hubo una necesidad de mercado de qué productos, por ejemplo, de mascarillas, de papel higiénico también, de útiles de aseo, de productos químicos, productos de limpieza, de alcohol también. Las farmacias también hubo una necesidad de mercado inmensa porque se han comprado tantas medicinas, se ha requerido tanto alcohol, tantas mascarillas. Entonces, durante este periodo sí era posible suscribir ese tipo de contratos, un contrato por necesidad de mercado, ya que se trataba de una situación imprevisible. Ahora, en el primer caso, sobre los contratos de inicio e incremento de actividad, podría ser que, por ejemplo, una fábrica de, por ejemplo, de zapatos que opera actualmente en Lima quiera expandir su negocio y aperturar nuevas sedes. Entonces podría aperturar una sede quizá en el Cono Norte o en Lima Norte, en Lima Sur o quizá en provincia, y para ello podría suscribir este tipo de contratos, un contrato por incremento de actividad. Y si fuera el caso que recién esté iniciando, es una empresa que recién se ha constituido y que recién va a evaluar cuál es el mercado, cuál es la oferta y la demanda, podría suscribir también este tipo de contrato, un contrato por inicio de actividad. Para el caso de los contratos de inicio, incremento de actividad, ya hemos mencionado que son 3 años. Para el caso de necesidades de mercado, va a ser un máximo de 5 años. Y en el caso de la reconversión empresarial son 2 años. Y va a ser la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Podría ser, por ejemplo, el caso en el que una empresa que se dedicaba a determinado rubro cambie sus labores o modifique las actividades que desarrollaba por otras. Digamos, realizaba actividades X y ahora realiza actividades Y. Entonces hay una reconversión empresarial y por tanto podría suscribirse ese tipo de contratos. Bien, ahora dentro de los contratos de naturaleza accidental podemos encontrar los contratos ocasionales que van a atender a necesidades que son transitorias, distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Por ejemplo, si es que trabajamos en una fábrica o, por ejemplo, en una oficina, digamos, y requerimos que se realice un mantenimiento del aire acondicionado, ¿no? De esa máquina. En ese caso, la empresa puede contratar los servicios de técnicos especializados en esto, en el mantenimiento de las máquinas de aire acondicionado a efectos de arreglarlas. Son necesidades transitorias y son distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Entonces, este tipo de contratos sí se puede suscribir por un plazo máximo de 6 meses al año. Ahora, el contrato de suplencia, que ya lo he mencionado, va a consistir en la sustitución de un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la ley. Ya he mencionado que en este tipo de contratos se debe establecer cuál es la causa, a qué trabajador se está supliendo y en este caso no va a ser necesario, o mejor dicho, no se ha estipulado un plazo, porque el plazo va a ser el que sea necesario. Puede ser que este trabajador que se está reemplazando no se presente o no retorne al centro de trabajo en 3, 4, 5 años, ¿no? Y durante este periodo se podría estar contratando a otro trabajador bajo un contrato de suplencia, porque no hay un plazo máximo establecido. Bien, también tenemos los contratos por emergencia, que también van a ser por lo que dure la emergencia, y están ligados a atender las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor. Como caso fortuito podemos entender aquellas acciones o sucesos ajenos a las partes, tanto al trabajador como al empleador.
Dentro del caso fortuito podemos mencionar que son situaciones provocadas por terceros, por ejemplo, el caso de que se presente un incendio. Y por fuerza mayor también son sucesos ajenos a las partes, pero que son causados por la naturaleza, como podría ser un desastre natural, ¿no? Un huaico, un terremoto, y como consecuencia de ello sea necesario realizar una contratación de personal. En este caso, el contrato que podría celebrarse sería un contrato por emergencia. Bien, ahora tenemos a los contratos para obra o servicio. Tenemos el primero, que es el contrato de obra o servicio específico, que también va a tener como plazo lo que resulte para concluir la obra. Ya en la vía judicial se ha determinado que podría ser por un plazo máximo de 8 años. En la norma no se ha establecido algo al respecto. Y tiene por finalidad cubrir actividades con objeto previamente establecido y de duración determinada. Por ejemplo, en el caso de que se contrate personal para una obra de construcción civil. Las obras en construcción civil tienen un nombre, incluso, ¿no? Proyecto, no sé, Saga Falabella, por ejemplo. Entonces, este proyecto va a durar 3, 4 años. Entonces, se puede contratar a un trabajador por obra o servicio específico por esos 4 años que va a durar el proyecto, que va a durar la obra en la cual van a participar esos trabajadores. Los contratos intermitentes tampoco van a tener una duración máxima y también tienen por finalidad cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, el ejemplo más clásico que vendría a ser la actividad de pesca. Los pescadores, por ejemplo, si bien las actividades tienen una naturaleza de permanente, son discontinuas porque hay periodos de veda, hay periodos en los cuales no se puede comerciar o comercializar con bonitos o anchovetas o camarones. Es un periodo en el cual estos pescadores no van a poder pescar. Entonces ese periodo, por ese periodo de veda es que se podrían suscribir este tipo de contratos. Un contrato intermitente, naturalezas que son actividades que son de naturaleza permanente, pero discontinuas, no se llevan a cabo durante todo el año o durante todo el tiempo. Y finalmente, los contratos de temporada, que la duración máxima va a depender de la duración de la temporada y tienen como finalidad atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que se cumplen solo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes. Tenemos varios ejemplos de esto. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de la temporada de Navidad. ¿Qué es lo que ocurre en Navidad? Hay mayor demanda ¿de qué? De panetones, de chocolates, de pavo. Entonces, las empresas en este periodo van a requerir siempre mayor personal para atender la demanda de consumidores. Por ejemplo, también podemos mencionar el caso de la etapa escolar, de la época escolar. Para febrero, para marzo, hay mayor demanda de consumidores y por tanto se requiere también mayor personal. Incluso hay ferias escolares que cada año se aperturan, ¿no? Podríamos mencionar también, por ejemplo, el caso de la época de verano, la venta de helados. Hay más demanda. Durante los meses de diciembre a febrero, marzo más o menos, hay mayor demanda de consumir helado por el calor. Entonces, se requiere más personal, ¿no? Hay más trabajadores vendiendo helados en sus carritos, por ejemplo, ¿no? Citando a la empresa de Donofrio. Y también, por ejemplo, un caso también importante, el caso de San Valentín, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre en el Día del Amor en San Valentín? Hay mayor demanda de flores, de arreglos florales, peluches, chocolates. Entonces se requiere mayor personal para atender la demanda. Incluso vemos que en esos días 14, 13 de febrero hay largas colas en los establecimientos para poder adquirir rosas o flores. Entonces, en esos casos se podrían suscribir contratos de temporada. Bien, también tenemos otros contratos sujetos a modalidad. Podemos mencionar, por ejemplo, los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales, a que se refiere el decreto ley 2234.2,
que se regulan por sus propias normas, los contratos de trabajo temporales que se ejecuten en las zonas francas, así como cualquier otro régimen especial, y se regula también por sus propias normas, eso está contemplado en el artículo 81 del Decreto Supremo 03 y 127-TR, y cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplada específicamente en el título 2 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, podrá contratarse siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y por una duración adecuada al servicio que debe prestarse. Como ya hemos dicho, la palabra clave es que se traten de servicios temporales. Si son actividades permanentes en la empresa, tendría que suscribirse un contrato de naturaleza indeterminada. Si es que la causa que motiva es la celebración de un contrato atiende a razones que son temporales, que son por un periodo de tiempo, sí se podría suscribir un contrato sujeto a modalidad, especificando qué tipo de contrato es y cuál es la causa que motiva la celebración de ese contrato. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad? Que el trabajador continúe laborando después de la fecha de vencimiento del contrato y o el máximo legal permitido. Por ejemplo, en el caso del contrato por incremento de actividad, hemos dicho que son máximo por 3 años, pero el trabajador ya tiene 4 años con el mismo contrato sujeto, perdón, contrato por incremento de actividad. En este caso ya se ha desnaturalizado este contrato y por tanto el trabajador tendría calidad de trabajador a plazo indeterminado. Otra de las causas es que el trabajador continúa laborando luego de concluida una obra materia de contrato sin haber operado la renovación. En este caso, el trabajador está laborando sin la renovación de un contrato de trabajo. También se vería desnaturalizado este contrato y tendría la calidad de trabajador indeterminado. El trabajador continúa la prestación de sus labores sin que se reincorpore el titular, vencido el término legal o convencional. Esto para el caso de los contratos de suplencia, ¿no? El trabajador que se suplía ya se reincorporó al centro de trabajo, pero ese trabajador que fue contratado exclusivamente para suplirlo continúa. O sea, los dos están laborando paralelamente. Hay una desnaturalización en ese tipo de contratos. Y en general, cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas. Bien, hay una excepción para la recontratación por contratos sujetos a modalidad. Y es la mencionada al inicio de la presente conferencia, que se encuentra contenida en el decreto de urgencia número 127-2020. Primero vamos a hablar sobre la regla general. El tubo del decreto supremo, del decreto legislativo, perdón, nos señala que los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades a plazo fijo, salvo que haya transcurrido un año de cese. Es decir, por ejemplo, Pepito laboró 10 años en una empresa y decide renunciar, ¿no? Concluye el vínculo laboral, pero luego de 5 meses, por ejemplo, quiere retornar a su ex empleador, quiere nuevamente volver a trabajar. En este caso, este trabajador no va a poder ser incorporado a la planilla o no se va a poder contratar sus servicios a plazo fijo, a plazo temporal, bajo un contrato sujeto a modalidad, porque se tendría que respetar este plazo de un año. Como este trabajador quiere regresar luego de transcurridos 6 meses, tendría que esperar por lo menos el año para volver a trabajar en esta empresa, a menos que retorne y se le reconozca su calidad de trabajador a plazo indeterminado. Pero si fuera o si se quisiera contratar por un contrato sujeto a modalidad porque se trata de un motivo temporal, tiene que esperarse por lo menos un año. Ahora, ¿qué es lo que ha establecido el decreto de urgencia 127-2020? Que aquellos trabajadores permanentes cuyo cese se produjo con anterioridad al 2 de noviembre de 2020 van a poder ser reincorporados a la empresa bajo algún contrato sujeto a modalidad. Ya el plazo de un año va a resultar inaplicable. Esta excepción solo va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, si, por ejemplo, se haya tenido a un trabajador
que haya cesado, por ejemplo, el 10 de septiembre del 2020, que era un trabajador indeterminado y quiera regresar a trabajar, sí va a poder ser contratado bajo un contrato sujeto a modalidad por esta norma, por el decreto de urgencia 127-2020. Pero si, por ejemplo, se despide a un trabajador, o se despidió, mejor dicho, se despidió a un trabajador el 10 de noviembre del 2020, que era permanente, que era indeterminado, y desea ser recontratado al día de hoy, no podría ser recontratado bajo un contrato sujeto a modalidad. Tendría que reconocerse su calidad de trabajador indefinido en todo caso, si se desea contratarlo. Porque, como ya hemos mencionado, este plazo de un año va a ser inaplicable para aquellos trabajadores que hayan cesado antes del 2 de noviembre del 2020. Bien. Bien, ahora hay un criterio normativo de la SUNAFIL que tiene por tema la aplicación de los contratos sujetos a modalidad en el contexto de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional por la propagación del COVID-19 en el territorio nacional. Este criterio nos dice que el empleador aplica los contratos sujetos a modalidad regulados en el tubo del Decreto Legislativo 728, pudiendo considerar para dicha aplicación el contexto del estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria en el que se encuentra el país, así como la etapa de la reactivación económica o recuperación de los efectos económicos asociados a dicha coyuntura nacional. En particular, se consideran las modalidades como el contrato por inicio o incremento de actividad, el contrato por necesidades de mercado, el contrato ocasional, el contrato de emergencia o el contrato para obra determinada o servicio específico, siempre atendiendo a los requisitos y a las formalidades establecidas para la contratación sujeto a modalidad, la contratación temporal, y siempre que se cumplan las causas objetivas establecidas para cada tipo de contratación. Este criterio lo vamos a encontrar en la resolución de superintendencia 152-2020-SUNAFIL, fue emitida el año pasado. Bien, ahora sobre el contrato por inicio o incremento de actividad, podemos mencionar cuando una empresa decide emprender nuevas actividades empresariales en reemplazo de otras y va a cambiar su SIU. Cambia su SIU porque se va a dedicar a otro rubro, a otras actividades empresariales. En este caso, podría suscribir un contrato por inicio de actividad. Bien. Ahora, ¿cuándo se podría suscribir un contrato por incremento de actividad en el contexto de la emergencia nacional y la emergencia sanitaria? En aquellas empresas cuya planilla de trabajadores se vio reducida como consecuencia de la suspensión o disminución de sus actividades en el marco de las restricciones dictadas y que, como ya se han ido reanudando progresivamente las actividades económicas, van a retomar sus actividades de forma presencial. Y como consecuencia de ello van a requerir mayor mano de obra, van a requerir personal para poder reinsertarse o para poder retomar sus actividades. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de los restaurantes, de los centros comerciales, las tiendas por departamentos y otros negocios. El contrato por necesidades de mercado, para atender necesidades empresariales en el marco del estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria por el COVID. Como ya hemos mencionado, durante el periodo de emergencia nacional hubo una alta demanda de la fabricación de mascarillas, por ejemplo, los materiales de protección biológica, los productos para desinfección, servicios de desinfección o limpieza de ambientes. Entonces, como hubo una mayor demanda que fue imprevisible, se pudo suscribir o se puede suscribir contratos por necesidades de mercado. También tenemos los contratos ocasionales para realizar determinadas tareas distintas a las actividades normales o habituales de la empresa y que sean necesarias solo de manera ocasional. Por ejemplo, la informatización de ciertas secciones de la empresa que hagan viable la realización de trabajo remoto en el contexto del COVID-19. Como sabemos, a raíz de la declaración del estado de emergencia nacional, se determinó que era posible realizar trabajo remoto, se reinsertó esta nueva figura del trabajo remoto y muchas empresas no estaban preparadas para ello, ¿no? Entonces se tuvo que contratar a técnicos en informática o a personal que fuera especialista y que pudiera crear determinados programas o bases de datos o plataformas a fin de continuar realizando sus actividades de manera remota, de manera digital o virtual.
En esos casos se pudo suscribir para contratar a estos técnicos contratos ocasionales. Bien, el contrato de emergencia para cubrir necesidades extraordinarias y temporales de personal surgidas debido a las medidas restrictivas y de aislamiento social. Por ejemplo, para atender acumulaciones o retrasos en el trabajo que no pudo cumplirse debido a las restricciones decretadas en el marco del estado de emergencia nacional. Entonces, a fin de cumplir quizá con proyectos o con algunas entregas que fueron determinadas para alguna fecha en específico, y para poder cumplir estas obligaciones se tuvo por conveniente suscribir contratos de emergencia a fin de lograr entregar estos proyectos, por ejemplo, ¿no? Y los contratos para obra determinada o servicio específico, en el cual, como ya hemos mencionado, se debe se debe especificar cuál es la obra o el servicio que se va a ejecutar y la duración respecto de este proyecto o respecto de esta obra a elaborar. Y como ya hemos dicho, la adopción de cualquiera de las modalidades descritas debe realizarse de acuerdo a los requisitos legales aplicables en cada caso. Se debe de observar la causa objetiva que motiva la contratación de determinado tipo de contrato. Bien, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento inspectivo. Bien, dentro de la etapa del procedimiento inspectivo, la actuación de la inspección del inspector, el inspector debe solicitar la documentación pertinente en relación con la naturaleza de cada contrato sujeto a modalidad utilizado por el empleador. La inexistencia de un contrato sujeto a modalidad formalmente suscrito va a acarrear la apreciación de un vínculo laboral de duración indeterminada. Y por eso es importante tener en cuenta que los contratos sujetos a modalidad o los contratos temporales tienen formalidades, tienen requisitos que deben ser observados por los empleadores, porque si no se observan tales formalidades, se podría presumir o se podría corroborar que en realidad se tratan de contratos de naturaleza permanente, de naturaleza indeterminada. Entonces es necesario que el contrato tenga la información suficiente a efectos de corroborar que se trata de un servicio temporal. Bien, ahora el protocolo número 03-2016-SUNAFIL/INI, que es el denominado protocolo para la fiscalización de contratos de trabajo sujetos a modalidad, nos señala cuál sería la documentación que requeriría el inspector dependiendo de cada tipo de contrato. Por ejemplo, para el caso de los contratos por inicio o incremento de actividad, para el caso en específico del inicio de actividades, se podría requerir la constancia de inscripción de la empresa o la escritura pública de la Constitución, así como la licencia de funcionamiento o autorización de la autoridad competente. Para el caso de la instalación o apertura de nuevos establecimientos, algún documento que acredite la propiedad, la posesión o autorización del uso del inmueble del nuevo establecimiento. Y en el caso de inicio de nuevas actividades o incrementos de las ya existentes, se va a requerir la licencia de funcionamiento municipal, la autorización de autoridad para desarrollar la nueva actividad, el registro de compras y ventas, las guías de remisión, las facturas y o comprobantes de pago. Ahora, para el caso de los contratos por necesidad de mercado, el inspector podría requerir documentos que acrediten la variación sustancial de la demanda del mercado, incluyendo las cíclicas y de temporada, documentos que acrediten el incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva de la empresa, los libros contables, los registros de compras y de ventas, guías de remisión y facturas y o comprobantes de pago. Para el caso de los contratos ocasionales, el inspector puede solicitar el acta, la constancia de inscripción o de escritura pública de la constitución de las empresas, el organigrama de la empresa o cualquier documento idóneo para identificar la estructura organizacional, y documentos de gestión interna que justifiquen la necesidad transitoria para la contratación. En el caso de los contratos de emergencia, documentos emitidos por terceros pertinentes que acrediten la ocurrencia del caso fortuito o la fuerza mayor. Para el caso de los contratos para obra determinada o servicio específico, se puede requerir el contrato civil de obra y o locación de servicios, los documentos internos que acrediten la existencia de la obra o servicios, documentos internos que permitan identificar las labores realizadas por los trabajadores de la obra o servicio, documento de pago por la ejecución de la obra o servicio, entre otros documentos.
Para el caso de los contratos por reconversión empresarial, se puede requerir la constancia de inspección de la constitución de la empresa, la licencia de funcionamiento y o autorización de la autoridad competente de la actividad desarrollada y de la nueva actividad, los contratos, las boletas, las facturas, guías de remisión, libros contables, registros de compras y ventas. Y para el caso de los contratos de suplencia, documentos idóneos y pertinentes que justifiquen la necesidad de reemplazar temporalmente al trabajador titular, ya sea para el caso de licencia sindical o de algún trabajador que se encuentre con una incapacidad temporal que no le permita acudir a laborar, entre otros. Bien, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento inspectivo. Las actuaciones inspectivas o el procedimiento inspectivo puede iniciar ya sea por una denuncia de un trabajador, de un ex trabajador o de un tercero, o por una solicitud o por decisión del inspector de repente, o por decisión del sistema inspectivo de trabajo, luego del cual se puede generar una orden de inspección, el cual debe contener cuál es el nombre del inspector, cuáles son las materias a fiscalizar, que podría ser, por ejemplo, el pago de remuneraciones o la jornada de trabajo, y el periodo o el plazo máximo para atender estas inspecciones, ¿no? Bien, ahora, asignado el inspector, este va a tener un plazo máximo de 10 días hábiles para iniciar la primera actuación inspectiva. Las actuaciones inspectivas podrían ser las visitas al centro de trabajo, las comparecencias también, por ejemplo, ¿no? Y luego iniciada la primera actuación inspectiva va a tener un plazo máximo de 30 días para culminarlas. Luego del cual el inspector de trabajo va a tener que culminar o emitir, mejor dicho, un informe de inspección o un acta de infracción. En el caso el acta de infracción es cuando se adviertan incumplimientos de las obligaciones laborales del empleador y va a emitir el informe de inspección cuando no se hayan advertido infracciones o cuando de haberse advertido estas infracciones hayan sido subsanadas en el plazo establecido por el inspector. Ahora, dentro de las modalidades de actuaciones inspectivas podemos encontrar la comprobación de datos o antecedentes, que va a ser la base a la cual va a consultar el inspector y en la cual va a recabar información. Tenemos, por ejemplo, aquí el caso de la SUNAT. Como ya lo he mencionado, el inspector podría a través de la SUNAT verificar cuántos trabajadores se encuentran registrados en la empresa, cuántos locadores de servicios existen, por ejemplo. Para el caso de requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, el empleador podría requerir información ya sea a través de la casilla electrónica, que es un aplicativo de la SUNAFIL, como a través de mensajes por WhatsApp, mensajes al celular, llamadas telefónicas, a través del correo electrónico también, o videollamadas en todo caso, ¿no? Se pueden también realizar visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo. En este caso, el inspector se encuentra facultado para ingresar a cualquier hora del día o de la noche al centro de trabajo, permanecer en el lugar el tiempo que considere pertinente, no necesita avisar con días de anticipación que va a acudir a realizar una visita. Puede ser una visita sorpresiva y no habría ningún problema. Y en este caso, dado el estado de emergencia nacional, se podrían realizar estas visitas a través de videoconferencias, ¿no? Se puede realizar una videollamada o una videoconferencia, solicitarle al empleador o al representante del empleador que visite o que se traslade por las instalaciones de la empresa a fin de verificar lo propio, ¿no? Lo que el inspector considere pertinente. Y finalmente tenemos la comparecencia, que es un mecanismo por el cual el inspector va a citar al sujeto inspeccionado a fin de requerir mayor información o entrevistarse directamente con él o que presente determinada documentación. Y en el contexto también de la emergencia, del estado de emergencia nacional, se podría realizar esta comparecencia a través de videoconferencias, ¿no? Considerando la emergencia sanitaria nacional, se van a privilegiar los sistemas de comunicación electrónica mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación para cualquier modalidad de actuación inspectiva. Y solo cuando sea necesario y de manera excepcional se van a poder realizar estas actuaciones inspectivas de modo presencial. Dentro de las medidas inspectivas podemos encontrar una particular que es la medida de requerimiento, que va a ser posible cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral y
va a requerir al sujeto responsable de la comisión, es decir, al empleador, que en un plazo máximo pueda subsanar aquellos incumplimientos o posibles infracciones. Ahora, el procedimiento inspectivo culmina bien con un acta de infracción o con un informe de actuaciones inspectivas. En el primer caso, me refiero al informe de actuaciones inspectivas, se va a archivar, en este caso, la denuncia, y esto se va a dar porque no se han advertido infracciones. O de haberse advertido, como ya he mencionado, se pudieron subsanar en su oportunidad en el plazo establecido por el empleador. Y en el segundo caso, se va a emitir el acta de infracción cuando se adviertan infracciones y estas no pudieran ser subsanadas por su calidad de insubsanables. En este caso, con el acta de infracción se va a dar inicio de oficio al procedimiento sancionador. Aspectos sancionadores. Bien, ahora el Decreto Supremo número 019-2006-TR y sus modificatorias, que vendría a ser el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, nos señala en el artículo 25 que se consideran infracciones muy graves el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento y su uso para violar el principio de no discriminación. Y en el 25.21 nos señala que también es una infracción muy grave no celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo cuando este requisito sea exigible, así como no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato dentro del plazo establecido en la norma correspondiente. Ahora, es algo que no he mencionado. ¿Cuál es el plazo para entregar los contratos de trabajo a los trabajadores? El plazo va a ser dentro del tercer día de suscrito el contrato de trabajo. Si es que no se entrega el contrato al trabajador, se estaría incurriendo en una infracción muy grave. Entonces, aquellos trabajadores que suscribieron su contrato sujeto a modalidad y hasta el día de hoy, habiendo pasado ya estos 3 días mencionados, no han recibido, no tienen copia del contrato de trabajo, pueden presentar su denuncia ante la SUNAFIL, pues se trataría de una infracción muy grave, es un incumplimiento de la empresa no haberles entregado su contrato en la oportunidad respectiva. Bien, ahora es importante también mencionar que los hechos acreditados en el curso de un procedimiento inspectivo laboral van a constituirse como pruebas valiosas a discutirse en un proceso judicial acerca de la desnaturalización de un contrato de trabajo sujeto a modalidad, porque, como ya hemos dicho, el informe de actuaciones inspectivas o el acta de infracción son entregadas al trabajador. En caso se emita un acta de infracción, en esta acta de infracción muy probablemente se han establecido cuáles son todos los hechos o los sucesos que ha podido evidenciar el inspector que le han permitido concluir que efectivamente hay una desnaturalización y no se trata de contratos sujetos a modalidad, sino se trata de una relación indeterminada. En este caso, con esta acta y con lo señalado en esta acta de infracción, el trabajador podría acudir a la vía judicial a efecto de solicitar los derechos que crea conveniente, por ejemplo, el pago de los beneficios sociales, ¿no? Bien, ahora finalmente la escala de multas. El inspector va a tener 3 criterios importantes a la hora de cuantificar una infracción o de aplicar una multa o proponerla. La gravedad de la infracción, el número de trabajadores afectados y el tamaño de la empresa. Entonces, podría tratarse de una microempresa, de una pequeña empresa y de una no MIPE. Y para el caso que hemos venido abordando, hemos hablado sobre las infracciones muy graves. Si es que no se suscribió el contrato sujeto a modalidad con las formalidades y no se entregó copia del contrato de trabajo al trabajador. Entonces, por ejemplo, la multa podría ascender a, aquí lo vamos a ver expresado en soles para poder más o menos tener una idea de cuánto tendrían que pagar las empresas que incurran en este tipo de infracciones. Para el caso de una microempresa que no entregue los contratos de trabajo, por ejemplo, a más de 10 trabajadores, tendría que pagar la suma de 2.992 soles. Por ejemplo, para el caso de una no MIPE, considerando la gravedad de la infracción, siendo una infracción muy grave,
podría pagar hasta 231.132 soles por no cumplir con las formalidades establecidas en los contratos sujetos a modalidad o no encontrar entregar los contratos de trabajo suscritos a los trabajadores dentro del periodo correspondiente. Bien, ahora es importante recordar que los empleadores deben de activar su casilla electrónica ingresando a la página web de la SUNAFIL, porque a través de esta plataforma se va a notificar, por ejemplo, los requerimientos en los cuales, en caso se encuentren en un procedimiento inspectivo, por ejemplo, o también notificaciones o comunicados. Toda esa información va a ser enviada a la casilla electrónica. Por tanto, los empleadores tienen que actualizar sus datos y activar su casilla electrónica. Asimismo, también es importante para todos aquellos trabajadores que nos están viendo que puedan ingresar a la plataforma de la SUNAFIL. Es un aplicativo que se llama Verifica tu Chamba y que tiene por finalidad que el trabajador pueda verificar si es que ha sido registrado como trabajador en la planilla por la empresa, y se va a verificar desde cuándo está registrado también en la planilla. Entonces pueden ingresar a la página de la SUNAFIL, que es www.go.pe/SUNAFIL, buscan la opción que diga verifica si estás en planilla, ingresan el botón verde que dice verifica si estás en planilla, luego que ingresa, digita ya los datos de la empresa, en qué fecha ingresó, y finalmente va a poder verificar si es que está registrado en planilla, ¿no? Si es un trabajador formal. Por tanto, tendría derecho ya a, a los beneficios sociales, también contaría con un seguro de salud, un sistema de pensiones y todo ello. Bien, ahora es importante también mencionar que en todo el proceso la reserva de la identidad del trabajador se encuentra garantizada. Se va a mantener reserva de su identidad. Bien, muchas gracias. De tener mayores consultas, pueden realizarlas a través de la plataforma de la SUNAFIL. SUNAFIL responde ingresando a la página web www.gov.pe. Ahora voy a proceder a verificar si es que existen consultas, algunas preguntas realizadas por los trabajadores o los empleadores. Bien, aquí hay una pregunta. ¿Los contratos a tiempo parcial se presentan al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? Bien, para refrescar la memoria, habíamos mencionado respecto a los contratos sujetos a modalidad. Los contratos sujetos a modalidad no se presentan ya ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Sin embargo, para el caso de los contratos a tiempo parcial, estos sí se presentan ante la Autoridad Administrativa del Trabajo. Deben presentarse dentro de los 15 días de suscrito este contrato de trabajo. Bien, aquí nos preguntan, ¿qué pasa si realizo una labor por naturaleza permanente ya por 3 años en una entidad pública, pero aún sigo como locadora? En este caso, si las actividades, como menciona, son de naturaleza permanente, hay subordinación, entonces correspondería que le reconozcan la calidad de trabajador a plazo indeterminado. ¿Por qué? Por dos razones. Porque son actividades de naturaleza permanente en esa institución pública y porque el trabajador está sujeto a subordinación por parte de la institución que le está contratando. Entonces, en este caso habría una desnaturalización y podría presentar una denuncia a fin de verificar este hecho. Nos preguntan, ¿bajo qué condición no se puede renovar contrato
después de haber trabajado un año. Bueno, a ver, no se renueve el contrato de trabajo cuando haya culminado la causa objetiva que motivó la contratación. Por ejemplo, si se trata de un contrato por obra o servicio específico, el servicio específico dura un año, culminó el servicio, se culmina el contrato de trabajo y no existiría la necesidad de renovar este contrato de trabajo porque ya culminó el servicio para el cual fue contratado. Entonces, ese sería el caso en el cual no correspondería renovar el contrato de trabajo. Sería uno de los casos, ¿no? Se podrían mencionar varios ejemplos. Aquí nos preguntan cuál es la entidad que revisa los temas contractuales. Bien, en este caso podríamos mencionar a la SUNAFIL, que es una institución que realiza la verificación y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales. Si es que este usuario que nos realiza la pregunta labora en el sector privado y está suscribiendo contratos eh, de naturaleza civil o contratos de trabajo sujetos a modalidad y piensa que estos puedan estar siendo desnaturalizados o que en realidad tendría él la calidad de trabajador a plazo indefinido o indeterminado, podría presentar una denuncia ante la SUNAFIL para que se realice una verificación en el centro de trabajo, una fiscalización y en todo caso se pueda corroborar si es que se está incurriendo en alguna infracción, si es que no se están cumpliendo los requisitos o las formalidades para la contratación a plazo temporal, sujeto a modalidad. Bien, aquí nos preguntan, ¿las MIPES deben registrarse en alguna plataforma para pago SIS? Bien, a ver, este es un tema ya del registro de la micro y pequeña empresa, pero vamos a responderlo. En este caso, aquellas empresas que deseen registrarse como micro o pequeña empresas tendrían que hacerlo a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo y se debe de observar el nivel de ventas. Para el caso de la microempresa, tendría que ser su nivel de ventas de hasta 150 UITs y para el caso de la pequeña empresa hasta 1.700 UITs. Superior a las 150 UITs hasta máximo 1.700 UITs. Dependiendo del nivel de ventas va a ser que se clasifique si es microempresa o es pequeña empresa. Y en este caso, sí, una vez que se registre a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo, se le va a brindar a su correo electrónico un código para realizar el pago al Sistema Integral de Salud, el pago de los aportes. Nos preguntan, ¿ambos tienen los mismos beneficios sociales? Entiendo que se refiere al contrato de trabajo sujeto a modalidad y el contrato de trabajo indeterminado. Sí, en ambos supuestos, ambos tienen los mismos beneficios sociales. Puede tener los mismos beneficios sociales un trabajador que lleve 10 años, ya un trabajador indeterminado, con un trabajador que tiene un año, por ejemplo, en la empresa, ¿no? Que está suscribiendo contratos por suplencia, por ejemplo. Ambos tienen que recibir el pago de las gratificaciones, CTS, vacaciones, seguro de vida ley, utilidades si corresponda. Entonces, sí, son los mismos beneficios. Es una buena pregunta. Bien, aquí nos vuelven a preguntar si los contratos a tiempo parcial se presentan ante el Ministerio de Trabajo. Y sí, ya hemos dicho que sí. Según el Decreto Supremo 01-96-TR, se deben presentar dentro de los 15 días de suscrito el contrato de trabajo. 15 días naturales. Nos preguntan, ¿el personal extranjero qué tipo de contrato debe tener? En el caso de los trabajadores extranjeros, ellos están en un régimen especial, un tipo de contrato también especial, en el cual no se distingue entre tipo de contrato, porque en este caso se señala que los trabajadores extranjeros pueden suscribir contratos por un plazo máximo de 3 años, que pueden ser prorrogados por otros 3 años, y así, o sea, de manera rotativa o de manera sucesiva. Y solamente podrían suscribir contratos sujetos a modalidad en el caso de, por ejemplo, que se traten de
personal extranjero que cuente con cónyuge peruana o descendientes o ascendientes peruanos, ¿no? Son casos específicos y excepcionales. Bien, aquí nos preguntan, bueno, también bien, nos preguntan, tengo un contrato de forma mensual y me quieren dar solo 4 días de descanso por paternidad. En este caso no, el trabajador tiene derecho a gozar de 10 días como licencia por paternidad, lo mismo que son remunerados por el empleador. Entonces, si es que el empleador no le quiere reconocer este derecho, puede presentar su denuncia ante la SUNAFIL para que se realice una verificación, una fiscalización, perdón, en el centro de trabajo. Bien, aquí nos preguntan, ¿en el contrato de suplencia debe ser mediante concurso o es directo? Ello depende de la empresa, si es que desea hacer por concurso, me imagino que siempre se realiza una convocatoria, ¿no? Y en base a esa convocatoria es que se contrata a un personal. Pero como ya estamos hablando a nivel empresarial, pues será la empresa quien decida. Bien, miren, aquí nos preguntan si es una clínica y necesitamos enfermeras. Me imagino que la pregunta va dirigida a qué tipo de contrato se podría suscribir. También considero que atendiendo al estado de emergencia nacional se podría suscribir un contrato por necesidad de mercado, por un incremento sustancial e imprevisible de la demanda. Entonces, en este caso, yo considero que podría ser un contrato por necesidad de mercado. Y aquí nos hacen varias preguntas sobre determinados personal, ¿no? Y es importante que tengan en cuenta que el tipo de contrato de trabajo debe establecerlo la empresa. La empresa va a tener que evaluar cuál es la necesidad de la prestación de este trabajador. ¿Es una necesidad temporal? ¿Es una necesidad permanente? ¿Cuáles son las razones por las cuales lo contrato? ¿Hay un incremento en la demanda, el cual fue imprevisible, o estoy incrementando o abriendo más sedes, digamos, a nivel nacional? ¿O es por suplencia, o es por un contrato, o perdón, o es por una obra o por un servicio específico? ¿Cuál es la situación? Porque yo no podría determinar es, qué tipo de contrato le corresponde a cada trabajador. Eso en verdad tiene que determinarlo la empresa. La empresa tiene que interiorizar cuáles son las razones por las cuales contrata al trabajador y si se trata de un contrato de naturaleza permanente o temporal, si es una necesidad temporal o permanente, y es en base a ello que va a lograr determinar qué tipo de contrato se adecua más a la necesidad temporal que tenga. Bien, aquí me está preguntando, llevo trabajando 1 año y 7 meses y no me están renovando el contrato que es por necesidad de mercado. ¿Es un despido arbitrario? ¿Cuánto debería percibir en ese caso? A ver, sería un despido arbitrario si es que tienes un contrato vigente, el mismo que ha sido eh, dado por terminado por decisión unilateral del empleador, sin que exista una causa justa para esto, relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador. En este caso, si es que no hay ninguna causa para que no se renueve el contrato, o mejor dicho, para que se haya dado por terminado este contrato de trabajo que estaba vigente, se trataría de un despido arbitrario. Pero si el contrato terminó y no se ha producido la renovación, podría ser porque ya no se requieren los servicios en la empresa, porque al suscribirse un contrato por necesidad de mercado, se trata de una necesidad temporal. Es muy probable que en la empresa esa necesidad ya no exista y por tanto no se haya producido la renovación de los contratos. Entonces hay que saber que el despido arbitrario como tal se va a configurar cuando hay un contrato vigente
y de manera unilateral haya sido el empleador quien lo dé por terminado. Ahora, si tienen dudas sobre a cuánto ascendería la liquidación de beneficios sociales, en el Ministerio de Trabajo hay un servicio virtual en el cual se pueden programar una cita a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo para que le pueda realizar un cálculo referencial de los beneficios sociales que corresponderían. Entonces yo los invito a visitar la página del Ministerio de Trabajo y en un enlace que dice citas en línea pueden programar una cita con un abogado quien va a realizar este cálculo referencial. Aquí nos preguntan si el periodo de prueba es aplicable a todas las modalidades. Sí, el periodo de prueba es aplicable a todas las modalidades. El periodo de prueba, como ya hemos dicho, es por 3 meses, luego del cual el trabajador adquiere protección contra el despido arbitrario y que se puede extender para el caso del personal de dirección o el trabajador de confianza. Bien, acá hay una pregunta. Si venció el contrato un domingo y trabajo lunes y martes sin contrato, ¿pasa a ser indeterminado? ¿Qué pasa si uno se niega a firmarlo? Sí, en este caso, si es que estás laborando con un contrato vencido, ya tendrías calidad de trabajador a plazo indeterminado. Entonces, en este caso se sugiere no firmar el documento porque ya tendrías tal condición al haberse desnaturalizado el contrato sujeto a modalidad. Si por temas de salud no puede acercarse a firmar el contrato, ¿qué pasa? En este caso, el empleador podría enviar el contrato de trabajo a través de medios tecnológicos, de repente a través del correo electrónico, a fin de que éste lo pueda firmar, escanear y enviárselo, ¿no? También, dada la coyuntura, se permite el uso de sistemas informáticos o de medios tecnológicos. Bien, aquí hemos concluido con las preguntas. ¿Qué tal, Marta? Muchas gracias por toda la información que nos has dado, en realidad muy detallada. Creo que algunas preguntas igual que se hicieron al inicio las fuiste resolviendo en el camino, pero mil gracias igual por repetir algunas cosas para que nos queden súper claras. Hay en verdad un montón de más preguntas, tanto en el Facebook como acá en el Zoom, pero ya se nos pasó el tiempo por más de 20 minutos, entonces igual queremos tratar de manejar los horarios más o menos como los hemos establecido, pues hay gente que igual se tiene que retirar. La información que se ha dado en este webinar queda grabada en Facebook, así que si quieren compartirla o si quieren de alguna forma volver a verla, regresar a ella, van a poder, y el PowerPoint también va a ser enviado en los próximos días, así que la información la van a tener con ustedes. Y como bien ha dicho Marta, pueden referirse a los sitios, a los números y a los contactos que ya ha dado anteriormente, que también van a estar en la presentación, así que los van a tener guardados, y acercarse a cualquiera de esos programas, de esas oportunidades de comunicación para justamente resolver cada duda. Probablemente volvemos a hablar de este tema en un tiempo, de acá a un tiempo, por ahí que Marta también nos vuelva a acompañar, sería genial. Y dicho eso, y agradeciéndote mucho, Marta, también quiero recordarle a la gente que pueden entrar a ver nuestra oferta de capacitación en empleosperú.gov.pe, donde podrán ahí certificarse gratuitamente haciendo muchos cursos de diferentes temas que son muy pertinentes a este momento, a este contexto, que con eso ganarán también mayores posibilidades de ser empleables, justamente porque podrán ponerlo en su CV, podrán poner sus certificaciones y podrán también mostrar las habilidades que quizás tienen, pero que aún no están certificadas. Este webinar no se certifica, pero esa es una gran posibilidad y oportunidad para hacerlo, así que no pierdan esa oportunidad. Y con eso cerrar diciendo que espero que se cuiden mucho, por favor tengamos mucho cuidado, que es un contexto muy complicado el que estamos viviendo, y que usemos bien la mascarilla, tapando nariz, boca, barbilla, y que nos cuidemos a nosotros y también para poder cuidar a los nuestros, ¿no? Entonces, eso, reunamos fuerzas y un abrazo grande para todos. Una vez más, mil gracias, Marta, y nos estamos viendo en otra ocasión. Que estén bien. Gracias, hasta luego.